Piali, Neno toca Lilica Altonac. Saludos desde la Meyal en Cuautlancingo. Estoy aquí para dar la lectura de Chicome Acatl 7 Carrizo. Recuerden que tenemos en la trecena a Tepeyolocli, el corazón de la montaña, de donde emana toda esta agua maravillosa. La señora Chalchutlicue, que hoy nos acompaña como señora de la noche. En el numeral 7 tenemos a la mariposa, a Papalot, ese pensamiento que no acepta limitaciones, que tiene un vuelo que va a cualquier dirección para lograr el crecimiento y la sabiduría. En este hermoso lugar de la Meyal nace el agua. Aquí está un regente importante que tiene que ver con la señora de la noche de hoy. Y quiero decirles que en el signo Acatl, que es el signo del guerrero, porque Acatl simbolizaba también al guerrero, tenemos a Iztlacoliuqui, ese que en la iconografía viene con un adorno de papel en los ojos, esa visión que cerramos ante la realidad para ver más allá, para activar nuestra imaginación. El rumbo es el del Tlahuiztlampa, el oriente, por donde nace el sol. Hoy tenemos un sol maravilloso y unas aves espléndidas nadando aquí en el Ameyal. Les quiero leer algo que escribí en relación a esta coordenada y va integrado ahí el conjuro. Y dice así: ¿dónde están mis ideas? ¿Dónde lo soñado? Cual lo he dicho antes de ir al Mictlán, 5:30 de la mañana, Xolotl me ha traído hasta el sendero del río, del Chignahuapan. A lo lejos, Tlahuizcalpantecuhtli es despliegue de gasas rojas. Fortalecido, el sol renace. Ya escucho el correr del agua. Las primeras aves parlotean, cantan. La vida en su armonioso ritmo retoña. Ha soltado su ojo estelar Malinali. Mis ojos de Chicuatli aún no se acostumbran a la luz. Los cubro como Iztlacoliuqui. Oídos bien abiertos, siguiendo voy a la señora de la falda preciosa, Chalchutlicue. Embelleciendo lo que toca, canta. De sus manos brotan mariposas. Huele a plátano, a piña, guayaba, a papaloquelite, al sudor del campesino de la cuenca, a la cocina de mi abuela, a ese mi pueblo, rincón en el recodo del Papaloapan, serpiente florida, donde el Cristo es negro, ahí donde el fuego sobre el agua te hacen de obsidiana, donde los hombres erguidos cual mástil en sus lanchas son llevados río abajo hasta las milpas. Y hoy Sinteotl es el señor del numeral. Allá en el cerro de los conejos, Axis Mundi, donde anidan las estrellas, perlas de agua nueva como en este Ameyal. El mismo Cotzawi en el corazón de la montaña, allá donde el fuego te hace un sol entre otates, donde danzando eres melodía al viento, mariposas en punta de flecha. Hoy yo mismo soy Chicome Acatl. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete. ¡Hasta pronto! Miren qué hermoso lugar y qué bellos patos. Esto es vida y no otra cosa. ¡Adiós, Timota!